Como sé bien, amigo extraño, que subes tus videos temprano por la mañana, pues les mando a todos muy buenos días. Me presento, mi nombre es Erika, y la historia que voy a contar se trata de tener mucho cuidado con las personas que se acercan a ti y a tus familiares. Si lo digo, es porque fui víctima de alguien que creía ser mi amiga. Yo tengo una hija, su nombre es Olivia. Mi hija tiene 9 años, y estos eventos espantosos sucedieron hace 3 años, cuando mi niña acababa de cumplir los 6. Cuando mi hija Olivia tenía 5 años, su padre, mi esposo llamado Mateo, falleció de una enfermedad que los médicos no pudieron hallarle una cura. Fue una situación difícil para mí, pero sobre todo para mi niña. Tenía una amiga de toda la vida. Su nombre era Raquel. Durante mi luto fue una gran amiga. Recibí de su apoyo. También le regalaba cositas a mi hija, como por ejemplo ropa, juguetes, y para el cumpleaños número 6, Raquel llegó a la fiesta con una muñeca, diría yo algo distinta a una común. Esta muñeca era de tela, rellena de algodón, tenía pelito negro, nariz roja, un vestidito color azul y zapatos negros. Sus ojos eran hechos de botones negros y tenía una sonrisa inocente. Mi hija, desde que la vio, quedó encantada con su muñeca. La miró, la abrazó y comenzó a bailar con ella por toda la casa. Mi hija volvió con su muñeca, diciéndome que tenía nombre, que se llamaba Molly. Con los días, mi hija y su muñeca eran inseparables. A donde iba mi hija, ahí iba su muñeca con ella. Incluso la llevaba a la escuela, pero con la orden de que durante las clases, la muñeca estuviera al cuidado de la maestra hasta la hora del recreo o la salida de Olivia. Mi hija estaba encantada con aquella muñeca que mi gran amiga Raquel le obsequió. Raquel, no sabes lo feliz que mi niña se ve con esa muñeca. Son inseparables. Hay momentos en donde debo decirle que la deje, para que se venga a comer o que se bañe. No quiere separarse de Molly. Así la nombró. Bueno, así le pusieron en la etiqueta que lleva. Espero que eso la distraiga de la muerte de Mateo, porque sé bien que a mi niña le hace falta su papá, así como yo extraño a mi amado. Hay noches en que lloro sin cesar. Mateo lo era todo para mí. Era tan bueno, fiel y buen padre. Dije entre lágrimas. Raquel solo me abrazó pidiéndome que me tranquilizara, para que Olivia no me viera llorando. Erika, sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Sé que ha sido difícil, pero debes de ser fuerte para tu niña. Tan solo mírala, qué linda es un angelito. Se ve tan contenta. Te aseguro de que su muñeca Molly va a ser algo valioso para ella. Y verás que no habrá nada que la separe de su nueva amiga. Ya lo verás, dijo Raquel abrazándome fuerte, mientras se reía de ver a mi hija jugando en la escuelita con su muñeca. Pasaron los días, y mi niña seguía con aquella muñeca. Ella quería que Molly la acompañara a donde iba ella. Incluso me decía, «Mami, Molly quiere que siempre esté con ella, no quiere separarse de mí. Ella dice que es mi única amiga y nadie más». Al principio esas cosas no les hacía caso. Pensaba que era la fase que pasaba todo niño del amigo imaginario. Pero poco a poco fui notando los cambios en mi hija. Olivia tenía amigos en su escuela y también los de su vecindario en donde vivíamos. Sobre todo era muy amiga de un niño llamado Antonio, pero que todos lo conocían como Tony. Con los días, Olivia comenzó a cambiar su rutina. Llegaba a casa y lo primero era irse al cuarto con Molly, porque como dije, ella llevaba esa muñeca donde quiera, y siempre me decía que Molly no quería quedarse sola, que odiaba estar lejos de ella, de mi hija Olivia. Una tarde que llegó su amigo Tony a buscarla, este tocó la puerta y me dio su saludo. Me preguntó por Olivia. «Señora Sánchez,
¿puede Olivia salir a jugar conmigo y con los otros niños? Yo le sonreí a Tony y le dije que iría a ver si mi hija estaba ocupada con tareas. Y cuando subí al pasillo que me llevaba a su cuarto, escuché que hablaba. Sabía que hablaba con su muñeca, pero al abrir la puerta de su cuarto sigilosamente, sin que Olivia se diera cuenta, noté que ella le susurró algo a la muñeca, y luego puso su oído a la boca de esta y sonrió. «Olivia, cariño, ¿qué haces?», pregunté algo confundida, pero a la vez sentí un escalofrío recorrer por toda mi espalda. «Nada, mami, estoy haciendo un dibujo con Molly. Ella me dijo que quiere mostrarme a un amigo que ella tiene. Dice que es alguien grande y poderoso». Yo no sé por qué, pero le dije que me mostrara su dibujo, y cuando lo hizo, les juro que quedé algo consternada. Olivia se había dibujado a como estaba ella con su muñeca en la habitación. En ese dibujo se veía a mi hija sentada a la par de su muñeca Molly. Detrás de esta había un dibujo de algo de color negro. Era como una especie de espectro o sombra. No lo sé, pero lo que sí sabía era que ese dibujo de aquella cosa negra detrás de la muñeca tenía ojos rojos y dientes algo filosos. «Ya veo. Oye, cariño, Tony está afuera. Me ha pedido permiso para que salgas a jugar con él y tus amiguitos. ¿Por qué no sales un ratito de casa y luego juegas con Molly?» De inmediato, Olivia miró a la muñeca y vi cómo asintió la cabeza, aún mirándola, como si estuviera esperando una respuesta de ella. La tomó entre sus brazos, la apretó a su pecho y dijo: «No, mamá, Molly no quiere quedarse sola. A ella no le gusta que yo sea amiga de otros niños. Dile a Tony que no puedo dejar sola a Molly». Yo pensé que quizás Olivia se había obsesionado con su muñeca un poco más de la cuenta, pero sin embargo, para no hacer sentir mal a Tony, decidí decirle a Olivia que se fuera con su muñeca, que se la llevara con ella a jugar. Solo así ella no se quedaría sola. Olivia se alegró y la tomó. Ella salió corriendo al lado de su amigo Tony, con su muñeca entre sus brazos. Yo los vi por la ventana y me sentí algo aliviada, mas me quedé pensativa en aquel dibujo extraño que hizo, pero no le quise dar más vueltas y lo dejé pasar. Pasaron más días y Olivia seguía con lo mismo. No se despegaba de aquella muñeca, y una tarde que salió corriendo con ella a jugar con sus amigos, Olivia llegó a casa llorando, pidiéndome que le dijera a Tony que le devolviera su muñeca, ya que el niño, bromeando con ella, se la arrebató y salió corriendo para que Olivia no lo atrapara. Gritaba mi niña desesperada que le dijera a Tony que le devolviera su muñeca. Yo me irrité un poco, pero fui a pedirle a Tony que le diera la muñeca. Le llamé la atención a aquel pequeño niño, y al momento de llamarlo, este me miró, pero en un abrir y cerrar de ojos, Tony, aquel inocente niño, fue atropellado por una camioneta 4x4, arrebatándole la vida al instante. Su cuerpecito fue lanzado por los aires, que al caer al suelo, su cabeza se golpeó tan fuerte que su cuello se quebró. Recuerdo que aquella escena fue la más espantosa que he visto en mi vida. Recuerdo que grité de la impresión. Los otros niños, vecinos nuestros, también gritaron. Lloraban llamando a sus padres. El chofer de la camioneta salió del vehículo, y al ver que fue al pequeño Tony que atropelló, este se cayó de rodillas al suelo, tomó su teléfono y marcó a la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. El pequeño Tony estaba muerto. Olivia salió corriendo a buscar su muñeca, que al momento del impacto y de salir volando al lado del cuerpecito del pequeño Tony, esta cayó sentada en la espalda de Tony. Olivia tomó su muñeca y comenzó a llorar por su amigo. Le pedía perdón y decía: «Te lo dije, Tony, te lo dije que no me la quitaras. Si no, esto no te hubiera pasado».
Tomé a mi pequeña y la aparté. Los padres de Tony llegaron. Estaban devastados. No me quisiera ni imaginar ese dolor. Yo traté de consolar a los padres de Tony. Tony era el único varoncito que la pareja tuvieron, ya que tuvieron 3 hijas, y con Tony eran 4, siendo él el menor y el único varón. El principito a como le llamaba su madre. Después del funeral del niño, Olivia no quería salir. Había perdido interés de salir. Siempre me decía que Molly le decía que lo mejor era que se quedara con ella, que solo con ella estaría protegida. Pensé que quizás mi hija había quedado afectada por la muerte de su amigo. Pasaron 2 meses y el comportamiento de Olivia comenzó a tornarse algo rebelde. Ya no quería hacer deberes en la casa, como por ejemplo recoger su cuarto, ordenar su cama, su ropa después de lavar y doblar. Cuando la llamaba para algo, ésta se irritaba y contestaba bien feo. En la escuela comenzó a portarse de una forma mala. Peleaba con otras niñas, sobre todo si intentaban arrebatarle su muñeca. A su maestra le gritaba e insultaba. Olivia se fue convirtiendo en algo que no era antes. Antes era una niña dulce, amable, obediente y sobresaliente en clase. Pero esta Olivia era otra. Era como si algo o alguien había cambiado a mi niña por otra idéntica a ella, pero con diferente personalidad. Y cada vez que la castigaba y le quitaba su muñeca, peor se ponía. Me decía 1.000.000 de insultos. Obviamente le daba sus buenas palmadas en su trasero. La corregía, pero al parecer, esta niña se había vuelto en un pequeño demonio indomable. Lo paranormal se hizo presente también. En las noches tenía pesadillas con el pequeño Tony, en donde se me aparecía desfigurado, y detrás de él, una sombra idéntica a como las que tenía Olivia en su habitación. Se oían pasos de un niño chiquito corretear por toda la casa. Una noche en que me salí para ver si Olivia seguía despierta, al abrir la puerta, en la entrada de mi cuarto en el suelo, ahí estaba aquella muñeca. «Mamá, ¿qué haces con Molly? ¿Por qué está en el piso? No te atrevas a hacerle daño, o lo lamentarás». Olivia corrió a tomarla y la abrazó diciéndole: «Aquí estoy, nadie te hará daño. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Amigas por siempre, hasta la muerte». Quedé viendo a Olivia algo confusa y a la vez aterrada, porque el ambiente en la casa era denso, frío y aterrador. Un día que estaba con mi mamá en casa, le comenté de las cosas que pasaban con mi hija, de su comportamiento, de los ruidos que oía por la casa, que a veces escuchaba a Olivia reírse de una forma extraña por las noches, y que incluso había escuchado una risa maquiavélica que no era para nada de Olivia, era de algo malo, algo que acechaba mi hogar, la paz de mi hija y la mía. «Mamá, yo no sé qué más hacer con Olivia. Por más que la regaño, le doy sus palmazos, está de rebelde, me insulta y me grita, y es peor cuando la separo de esa muñeca que Raquel le regaló». Mi mamá se quedó mirándome algo extraña y preguntó: «¿Qué otras cosas están pasando, Erika?». Yo comencé a llorar y le conté a mi mamá de los sueños que tenía con el pequeño Tony, que siempre lo veía con una sombra que lo retenía a ser libre y que Tony me pedía que lo liberara. Mi mamá nuevamente se quedó pensativa y dijo: «Llévame a la habitación de Olivia. Estas cosas que me dices, me parece que alguien te echó alguna mugre para que estés pasando por estas cosas». Mi mamá y yo fuimos a la habitación, y algo que olvidé mencionarles es que la habitación de Olivia era la única habitación que vivía siempre helada. Parecía un congelador, pero cuando la muñeca esa no estaba, todo el ambiente era normal. Pero ese día que mi mamá y yo entramos a la habitación, era frío,
Era como si se sintiera una presencia invisible rondando la casa. Erika, se siente que algo anda por aquí, algo que nosotras no podemos ver, pero algo definitivamente está presente. No lo sé, esto se siente mal. Hay que buscar en esta habitación algo que nos dé una respuesta. Comenzamos a buscar entre las cosas de Olivia, y lo que encontramos fue la gota que derramó el vaso. Todo estaba frente a mis narices, y jamás lo vi. Todo estaba en los dibujos que Olivia hacía en su escritorio, en donde ella hacía sus tareas. Esos dibujos, vimos que Olivia dibujó a su muñeca gritándole, dándole órdenes. En todos los dibujos que vimos, estaba aquella sombra negra de ojos rojos. Vimos otra en donde el cuerpo de Olivia estaba acostada, atada de pies y manos, con velas en todo alrededor de su cuerpo, con una estrella invertida y una cruz con el Cristo también invertido. Pero lo peor estaba por verse. En uno de esos dibujos, salió uno en donde el pequeño Tony era atropellado y lanzado al aire, con la carita del pequeño triste, mirando a Molly. Y en este dibujo, se ve a la muñeca maldita alzando su mano al aire, como diciéndole adiós y burlándose de él. Lo más malo de este dibujo es que Olivia lo hizo unos 2 días antes del incidente y muerte del pequeño Tony. ¿Cómo lo supimos? Porque Olivia en todos los dibujos le ponía fecha y hora en que los había hecho. Y finalmente vimos otro dibujo turbio. Mi cuerpo estaba en un ataúd, y aquella sombra negra cargaba mi ataúd. Y este último dibujo que vimos, que lo hizo la noche anterior, era el pequeño Tony siendo un prisionero de aquella sombra negra de ojos rojos. Erika, debemos de buscar ayuda. Esto ya no es normal. Esto es brujería, o te echaron a un muerto. Y esto que ves a este niño en tus sueños, quizás te está pidiendo que busques ayuda para que su alma pueda ser libre y descanse en paz. Vamos por la niña a la escuela. Debemos detener esto. Yo llamaré a mi comadre. Ella es curandera. Quizás ella nos ayude, porque esto ya no es normal. Y así fue. Mi mamá durante el camino llamó a su comadre llamada Graciela. Mi mamá le preguntó si estaba en su negocio, ya que la señora hacía su trabajo de curaciones y de magia negra en un local que ella rentaba. De eso vivía aquella señora. Pasamos por la escuela de Olivia, y le dije que tenía que llevarme a la niña temprano. Pero en ese instante, se oyeron gritos por los pasillos de la escuela. Eran gritos y gruñidos con una voz grave. Solo escuché: «Malditas, denme a Molly, ella es mía. Ella las matará si no me obedecen. Denmela ahora, o lo lamentarán. Arderán en el infierno». Era Olivia, que venía sostenida por un guardia de la escuela. Su maestra, al verme, ésta se me acercó y dijo: «Señora Sánchez, este comportamiento de su hija es intolerable. Mire nomás cómo se puso. Tuve que quitarle la muñeca a su hija. Su hija no me hace caso. No cumple con sus deberes de clase y me insulta. Golpea a los otros niños. No sé qué problemas en casa usted tenga con ella, pero esta niña no necesita mano dura, sino un exorcismo. Algo está poseyendo a su pequeña. Solo mire». No podía creer cómo estaba Olivia. Estaba luchando contra aquel guardia. Le gritaba, le insultaba, diciéndole que la soltara. Me pedía que le diera su muñeca. «Maestra Silvia, deme la muñeca, yo me encargo de esto», dije fríamente, y tomando la muñeca, le dije a Olivia que se la daría, pero si se comportaba bien, y que me la llevaría conmigo a comer pizza. Olivia me dijo que sí, pero que le diera a su amiga. El guardia la soltó, y le entregué a la muñeca. Arreglaré este problema ahora mismo, se lo aseguro. Le pido miles de disculpas por todo lo que ha sucedido. Usted no tiene culpa. Usted está haciendo su trabajo. La culpable soy yo, así que debo reponer todo este mal.
En el camino, mientras iba conduciendo, Olivia, en un tono molesto, me dijo: «Deberás decirle a mi maestra que no vuelva a tocar a Molly, que sea la última vez que la toca, porque si no las pagará bien caro, y lo digo en serio». Yo solo la observé por el retrovisor. Vi en su mirada mucho enojo. Mi mamá me miró, pero no dijimos nada, porque aquel mal iba a salir de mi hija y de mi hogar. Llegamos al negocio de la comadre de mi mamá. Graciela se nos iba acercando para saludarnos, pero al momento en que Olivia se bajó con su maldita muñeca, Graciela se detuvo y quedó observándola cuidadosamente. Graciela ve algo que nosotras no podemos ver. Puede ver lo que tu hija ve también. Vamos, debemos de terminar con esto de una vez. Graciela se nos acercó, me susurró y me dijo: «Tu hija está bien trabajada y tú también. Debemos de actuar. Qué bueno que decidiste darte cuenta de todo, porque créeme, estás a punto de unirte a tu difunto esposo». Entramos al local de Graciela, y ésta comenzó a hablar con Olivia. Esta llevó a Olivia a una habitación, y nos pidió a mi mamá y a mí que la dejáramos a solas con mi hija. Tuvimos que esperar de 30 a 40 minutos, que para mí fueron una eternidad. Cuando Graciela salió de aquella habitación, traía la muñeca en sus manos y dijo: «Acompáñenme, que esto que les contaré es algo muy delicado. Síganme a esta habitación, y no se preocupen por la pequeña. Le hice una limonada con toquecito de magia, y estará dormida durante este tiempo». Realmente Graciela me había dejado impresionada. Jamás creí que era una bruja de las buenas. Siempre pensé que lo hacía para robarle el dinero a la gente, con engaños de brujería. Pero Graciela tenía un don. Graciela puso la muñeca en una mesa, se giró y nos dijo lo siguiente: «Erika, a tu hija le han hecho un trabajo de brujería. Esta muñeca fue dada con la intención de cambiar a tu hija, para que se obsesionara con ella, y este mal que acecha tu casa le hará daño. Si intentamos separarla de la muñeca, la vida de tu hija depende por medio de esta, porque la persona que le hizo este hechizo quiere que eso suceda, que se la arrebates, y solo así ese mal podría acabar con tu pequeña. Esta persona te tiene mucho odio. Quisiera preguntarte, ¿de qué exactamente murió tu marido?», preguntó Graciela, mas le dije que mi marido había muerto de una enfermedad rara, desconocida, que los médicos no le hallaron la cura o algo para controlarla. Pero lo que me dijo Graciela fue que me dio a entender que toda esta maldición fue por culpa de una sola persona, una sola, mi esposo, el padre de Olivia. Su esposo no murió por una enfermedad rara, y si los médicos no pudieron encontrar la cura, es porque no fue una enfermedad, fue por brujería. Hay una mujer cercana a usted, no es de su sangre, pero es de su vínculo. Esta amiga, por así decirlo, le tiene mucho odio a usted y a su esposo, porque ella tuvo una aventura con su marido, pero al parecer las cosas entre ellos no funcionaron, porque su marido no la quería, solo se aprovechó de su amiga y la tiró como basura. Lamento decirle esto, pero es lo que vi en una visión que tuve mientras abría la muñeca, y lo que vi dentro no es para nada bonito. Raquel, dije interrumpiendo a Graciela. Me di cuenta de que Raquel y mi marido habían tenido una aventura, y en eso les puedo asegurar que fue cierto, porque una noche que mi esposo llegó a casa, olía a perfume de mujer y tenía un chupetón en su cuello. Había llegado borracho, me había sido infiel. A pesar de todo lo perdoné, le di otra oportunidad, por el bien de nuestra hija, y cuando le pregunté quién fue la mujer con quien me puso los cuernos, nunca quiso darme su nombre. Ahora lo entiendo todo. Raquel quedó embarazada y perdió al bebé, y ella nunca quiso decirme quién era el padre de ese bebé. Y eso que Raquel y yo nos contábamos cosas, pero el padre de ese bebé nunca quiso decirme su nombre. No puede ser,
¿Mi esposo era el padre de ese bebé?, pregunté entre sollozos. Graciela asintió con la cabeza y dijo: Lo lamento, Erika, pero es la verdad. Esa mujer te odia, te envidia, porque tú lo has tenido todo. Una familia bonita, un buen esposo. Bueno, ni tanto, porque para ponerte los cuernos con tu mejor amiga. Pero sin embargo, él no te iba a dejar por esa maldita, porque tu marido era listo. Sabía que podía perder a su familia. Esto es solo una venganza que ella quiere hacerte, porque no logró quitarte a tu marido, y porque tienes a una linda y maravillosa hija. Ella está celosa porque tu marido te eligió siempre a pesar de todo. Esto la llenó de ira y te quería dar en donde más te duele, con tu hija. Esta brujería que te hizo es una peligrosa, porque invocó demonios y entes, y esos sueños del pequeño Tony es el niño que te pide que lo liberes. Pero no tengas cuidado, de eso ya me he encargado. En unos minutos tu hija despertará y sacará toda la mugre. En cuanto esto suceda, ese trabajo lo voy a revertir, y que todo el mal que era para tu pequeña se le devuelva a Raquel. Una vez que eso pase, el pequeño Tony será liberado y podrá descansar en paz. Graciela nos mostró todo lo que había dentro de la muñeca de Olivia. Había una foto de mi hija, atada con un hilo rojo, y en la foto, en su rostro, había una aguja. El algodón con el que fue rellenada la muñeca tenía un color rojo, idéntico a la sangre, pero que ya estaba reseca. También había una carta, en donde vi el puño y letra de Raquel. Lo sabía porque reconocía su letra. En aquella carta, ella escribió lo mucho que me odiaba a mí y a mi esposo, y quería vengarse de mí por todas las desgracias que mi marido le hizo, de meterse con ella y solo gozar su cuerpo para luego lanzarla al olvido. Todas esas cosas, Raquel las escribió en esa carta. Quería que mi hija se muriera si alguien intentaba apartarla de su muñeca, y puso que invocó demonios para que vigilaran a mi hija, y quien intentara separarla de su muñeca lo pagaría con la muerte. Solo pensé en el pequeño Tony. Fue víctima de aquella brujería y maldición que Raquel le hizo a mi hija. Recuerdo que yo solo lloraba y lloraba. Mi mamá me consolaba. Me decía que Graciela iba a salvar a Olivia de la maldad de Raquel. No puedo creerlo, mamá. Raquel, mi amiga en la que confiaba, ¿cómo pudo hacerme esto a mí? ¿Cómo pudieron ella y Mateo hacerme esto? Yo confiaba ciegamente en los dos. Daba mi cabeza si era preciso por ellos. No cabe duda que buenas amigas no existen. Mamá, siempre tuviste la razón, pero esto que le hizo a Olivia y a Mateo las pagará muy caro, dije con tanta rabia. Olivia despertó del sueño en que fue inducida por la magia de Graciela, y la niña comenzó a vomitar, sacando cosas horribles. Recuerdo que la habitación se tornó fría, densa y pesada, pero Graciela nos dijo que el mal ya se estaba retirando, ya que mientras mi hija vomitaba, ella echó la muñeca y las cosas que había dentro a una fogata y las quemó recitando una oración. Comenzó a alzar la voz, pidiendo a aquellos demonios que tenían a mi hija atada a esa muñeca, que volvieran a su lugar de origen, que atormentaran a Raquel, que ya mi hija estaba limpia de todo mal, que todo mal debería ser para Raquel. Finalmente, cuando Olivia terminó de vomitar, mi mamá la limpió bien, y esta al verme, corrió a abrazarme y a pedirme perdón, diciéndome que Molly era quien le pedía que hiciera esas cosas malas, mas yo le dije: ya terminó, mi amor, ya terminó. Esa tal Molly no volverá a molestarte más, ya no te hará cosas malas, te lo prometo, mi niña, ya mamá se encargó de eso. Olivia vio a su muñeca maldita ser quemada, y comenzó a decir que la muñeca le hablaba, que su voz era casi idéntica a la de su tía Raquel, a como mi hija le decía de cariño, ya que Raquel fue mi amiga por muchos años. Nos confesó que su muñeca le decía que tenía que dibujar cómo iba a morir las personas que mi hija Olivia amaba con el corazón, si ella se separaba de aquella muñeca maldita.
Mami, por eso te decía que no me la quitaras tú, porque podías morir. Y yo no quiero que te mueras, como Molly mató a Tony. Ella mató a mi papi también. Molly me lo confesó. Bastó que Olivia dijera eso de su padre. Raquel, por medio de la brujería, acabó con la vida de mi esposo, y también con la vida de Tony, y poniendo la vida de mi hija en peligro también. Finalmente, cuando salimos del local de la curandera y volvimos a casa, nos llevamos con la desagradable visita de Raquel. «Hola Olivia, ¿en dónde está tu muñeca?», preguntó la muy desgraciada. Mi mamá se llevó a Olivia a la casa, y yo me quedé para encarar a Raquel. Le di una cachetada fuerte, que ésta casi se cae al suelo. «Eres una maldita, y te maldeciré hasta el día de mi muerte. ¿Cómo pudiste, Raquel? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Mateo y a mi hija? ¿Por qué? Entiendo que lo que te hizo Mateo no fue lo correcto, pero no tenías por qué arrebatarle la vida así por así. Si tanto te dolía verlo conmigo, porque escogió a su familia que irse contigo, lo correcto era dejarlo ir y tú desaparecer. No puedo creer hasta dónde llegó tu odio, tu envidia. ¿Yo qué culpa tengo? Que tuve una familia, un marido y una hija. Tampoco tengo la culpa de la pérdida de tu bebé. Lo lamento. Y ya sé que Mateo fue quien te embarazó, pero no tenías por qué hacerle brujería a mi hija. Ella te apreciaba, te quería, y tú echándonos maldiciones por despecho. No quiero volver a verte. No vuelvas a acercarte a mi casa, ni a mí ni a mi familia, y mucho menos a Olivia, porque te mataré, ¿me oyes? Yo te mataré, si es que no lo hacen los demonios que tú invocaste para mi hija. Por si no lo sabes, pudimos romper ese mal, y muy pronto vas a pagarlo muy caro en el infierno». Raquel lloraba y me pedía que la dejara explicarse, pero más bien la empujé y le dije que me dejara en paz, que ya mucho había hecho para oírle sus excusas. La dejé llorando en el suelo. Le dije que todo lo que le hizo a mi hija las iba a pagar. Pasaron los meses, y yo logré conseguir un empleo en otra ciudad, lejos de Raquel, de los malos recuerdos. Y unos días antes de mudarnos de la casa, llegó una amiga que era también amiga de Raquel para despedirse de mí y desearme suerte en todo. Pero antes de irse, me dijo que llegaba para decirme que Raquel había muerto. Mi amiga me confesó de que a Raquel le dio una enfermedad rara que la hizo bajar de peso, perder su dentadura, se le cayó su cabello, quedó en los huesos y que olía muy feo, que aunque se bañara olía fatal, olía a un cuerpo en estado de descomposición. Esa amiga me dijo que la última vez que la vio, Raquel entre llanto le pedía que yo fuera a visitarla para pedirme perdón. Pero eso no sucedió, y yo más bien pensé que para mí fue lo mejor, que no se dio esa oportunidad de ir a ver a Raquel pudrirse en vida. Ella le quiso hacer daño a mi hija, daño a mi familia, mi felicidad, así que yo no tenía compasión de ella. No la tendré, ni ahora ni después de morir. Mi hija y yo actualmente vivimos en otra ciudad. Yo conocí a otro hombre, que ama a mi hija como si fuera de su sangre. Me casé con él, y ya estoy a punto de dar a luz a nuestro pequeño bebé, que lo nombraremos con el nombre del amigo de mi hija. En su honor se llamará Tony. Lo único que me queda decirles es que tengan cuidado con aquellas amistades que tengan. Fíjense bien si son buenos o no, pero sobre todo pongan atención a sus hijos. Si ven un comportamiento extraño, vean las señales y busquen ayuda. No esperen hasta que sea demasiado tarde o ocurra una tragedia como la que le ocurrió al pequeño Tony, que al día de hoy sus padres no saben que fue todo por obra de una maldición y trabajo de brujería que le hizo Raquel a mi hija al darle esa muñeca, que solamente fue un regalo maldito.